Estás a punto de presenciar una historia impactante. Suscríbete ahora mismo y dale me gusta a este video si crees en el poder transformador del arrepentimiento. El magnate caído. La penitencia de Alejandro Vives. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener todo lo que creías desear? El poder, el dinero, la pareja perfecta. Solo para darte cuenta, demasiado tarde, de que al hacerlo destruiste lo único que realmente necesitabas. ¿La lealtad y la confianza? Bienvenidos a la dramática y extensa historia de Alejandro Vives, un magnate hecho a sí mismo de la Ciudad de México que creyó poder negociar la fidelidad de su matrimonio por la emoción de la tentación. Él estaba convencido de que su vasta riqueza y su estatus impecable podrían protegerlo de cualquier dolor, cualquier traición y, sobre todo, de las esquinas más oscuras de su propia conciencia. Pero cuando su esposa, Isabela Soto, se desvanece de su vida sin dejar una sola palabra de advertencia, Alejandro se enfrenta a una realidad mucho más cruda y desesperada que cualquier crisis empresarial. En este doloroso relato de secretos enterrados y promesas hechas añicos, la culpa de Alejandro Vives se convierte en un fantasma implacable, un espectro persistente que atormenta cada momento de lo que fue su vida perfectamente orquestada, la forja de un imperio y un matrimonio de élite. Alejandro Vives nació en la efervescente Ciudad de México, CDMX, un lugar de autopistas tentaculares, rascacielos corporativos que brillan en el corazón de la urbe y un innegable encanto que mezcla lo moderno con la tradición. Desde una edad muy temprana, la mente de Alejandro crepitaba con una ambición casi tangible. Donde otros veían tan solo problemas urbanos o suburbios empresariales, Alejandro visualizaba potencial, una visión de éxito desmedido, de prosperidad y de una existencia vivida en la cumbre indiscutible de la alta sociedad. Pasó la mayoría de sus años de formación sumergido en revistas de economía y negocios, soñando con acuerdos que lo catapultarían a la leyenda. A los 19 años, Alejandro consiguió una codiciada beca para el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, enfocando su carrera en la administración de empresas. Era el líder natural en cada proyecto, el estudiante más agudo en las clases de finanzas y el tema de conversación constante en la comunidad de jóvenes emprendedores. Su primera gran victoria llegó al ganar un concurso nacional de planes de negocio, superando a cientos de otros universitarios con un plan revolucionario para las listas de propiedades inmobiliarias en línea. Ese triunfo se consolidó como su primer escalón real hacia la construcción de una reputación, la del joven empresario, con el legendario toque de Midas. Para cuando cumplió 25 años, Alejandro había cofundado una startup inmobiliaria que se disparó en el mercado mexicano, expandiéndose inicialmente de CDMX a Guadalajara y finalmente a todos los rincones más lucrativos del país. Era indiscutiblemente imparable. Imparable, eso sí, hasta que su camino se cruzó con el de Isabela Soto. El encuentro ocurrió en una fastuosa gala benéfica celebrada en el icónico Palacio de Bellas Artes. Alejandro estaba allí en representación de su empresa, buscando codearse con la élite local y quizás conseguir nuevos fondos filantrópicos. En medio del torbellino de trajes de etiqueta y vestidos resplandecientes, la vio. Isabela Soto, apoyada con una elegancia innata contra una columna de mármol, sus ojos de un color ámbar, observando con una quietud inusual a la multitud opulenta.
Un simple destello de curiosidad en su mirada capturó por completo la atención de Alejandro, y se encontró caminando instintivamente hacia ella, sin saber exactamente qué palabras usaría. Isabela era la hija de don Ernesto Soto, un influyente filántropo y miembro de una antigua familia de alta alcurnia. Poseía una gracia natural, modales impecables, pero también una inteligencia brillante que se encendía cada vez que hablaba. A Alejandro le pareció la única persona en todo el lugar que no estaba deslumbrada por el oropel. Tenía una autenticidad refrescante, una capacidad para reírse de la pretensión, mientras navegaba con maestría por los círculos más exclusivos de la sociedad de CDMX. Al final de aquella noche, Alejandro sintió una necesidad que nunca antes había experimentado. La ambición siempre había sido su única fuerza motriz, pero en presencia de Isabela, se encontró deseando algo más que triunfos comerciales. Él quería su compañía, su aprobación, su sociedad en todos los aspectos de la vida. Poco después, tras innumerables cenas románticas y conversaciones que se extendían hasta la medianoche, Alejandro le propuso matrimonio a Isabela de una manera desmesurada. Alquiló la terraza panorámica de un exclusivo rascacielos en el barrio de Polanco, con el resplandor de las luces de la capital mexicana extendiéndose bajo ellos. Así era como él concebía que debían ser los compromisos, grandiosos, que acapararan titulares y fuesen perfectos. Isabela, aunque un tanto avergonzada por el exhibicionismo, aceptó con lágrimas en los ojos. Ella estaba igualmente cautivada por la sinceridad profunda y el impulso indomable de Alejandro. Menos de un año después, se casaron en el Rosedal de la legendaria Hacienda Los Olivos, propiedad de la abuela de Isabela. Fue la clase de boda de cuento de hadas que acaparó las columnas sociales durante semanas. Una vez casados, la carrera de Alejandro se disparó a niveles estratosféricos. Gracias a la sólida experiencia de Isabela en organizaciones benéficas, ella se convirtió en una pieza integral de su imperio en expansión, aconsejándole sobre responsabilidad social corporativa, proyectos filantrópicos y forjando conexiones esenciales en la alta sociedad. Compraron una lujosa propiedad en las lomas de Chapultepec, una vasta residencia con jardines manicurados, una gran entrada circular y un imponente portón de hierro forjado. Las fiestas eran frecuentes, cuidadosamente seleccionadas, reuniendo a todos, desde miembros del gobierno local hasta artistas de renombre, estrellas tecnológicas emergentes y celebridades internacionales. Isabela era la anfitriona ideal, asegurándose de que cada invitado se sintiera bienvenido, mientras discretamente orquestaba importantes actividades benéficas tras bambalinas. Con el tiempo, fue reconocida por sus esfuerzos altruistas, y las publicaciones locales la elogiaron por aportar una dimensión de conciencia social al creciente portafolio de negocios de Alejandro. Por un tiempo, pareció que nada podía salir mal. La tentación de Guadalajara, pero el éxito a esta escala puede a veces distorsionar los valores de una persona, intensificando los antojos de novedades, de riesgos y de adrenalina. Bajo aquella superficie pulida, las grietas habían comenzado a manifestarse. A lo largo de los meses, Alejandro se volvió más osado en sus ambiciones. Se sentía invencible e incuestionable. Había perdido por completo la humildad que una vez lo había guiado. Los días de cuidadosa reflexión dieron paso a tratos impulsivos, adquisiciones extravagantes y, eventualmente, a indulgencias personales que se salieron por completo de control. Alejandro conoció a Natalia Arellano en un evento privado de networking en el elegante distrito de Guadalajara, Jalisco.
Le fue presentada por un conocido mutuo, un inversor de riesgo llamado Gregorio Elías, quien había presumido de la brillantez de Natalia en el mundo del marketing digital. Ella era elegante, carismática e inquebrantablemente segura de sí misma. Originaria de Barcelona, España, su acento aún era inconfundible. Su personalidad desbordaba energía. En ese momento, Alejandro exploraba nuevas inversiones en resorts de lujo internacionales, y Natalia tenía un historial impecable de éxitos de marketing en el mercado europeo. Su primera conversación fue estrictamente profesional, pero la innegable química estaba allí. Natalia desafió a Alejandro intelectualmente, utilizando su perspectiva global para cuestionar sus estrategias y proponer ideas innovadoras. Fascinado, Alejandro la invitó a CDMX para una serie de reuniones de negocios. Pronto se dio cuenta de que deseaba más que su input profesional. Se sentía poderosamente atraído por su presencia. Ella poseía un magnetismo que se sentía muy diferente de la cálida estabilidad que Isabela le proporcionaba. Natalia era, en muchos sentidos, un reflejo de la inquietud de Alejandro, siempre buscando algo nuevo, dispuesta a asumir riesgos más grandes y atrevidos. Isabela notó el cambio. Al principio fue sutil. Los ojos de Alejandro se iluminaban cuando hablaba de los avances de Natalia en las campañas o de las nuevas ideas que ella proponía para la expansión global. Luego vinieron las llamadas en conferencia a altas horas de la noche que nunca parecían terminar, y los viajes de fin de semana por negocios a los que Alejandro insistía que Isabela no necesitaba asistir. Las alarmas sonaron en el corazón de Isabela, pero ella desesperadamente quería confiar en su esposo. Se decía a sí misma que Alejandro simplemente estaba trabajando duro para asegurar su futuro y seguir haciendo crecer el imperio que ambos habían alimentado. Pero en los momentos de tranquila soledad, en su lujosa recámara, no podía evitar sentirse profundamente incómoda. Una noche de intensa lluvia en Guadalajara selló el destino de Alejandro y Natalia. La pareja había salido a tomar unos cócteles en un moderno bar en la terraza de un hotel, después de una exitosa reunión con inversores. La lluvia caía a cántaros y los relámpagos cruzaban el cielo. Se encontraron solos, refugiados bajo el toldo cerca de la barra, sus hombros casi rozándose, con una tensión entre ellos más densa que el aire húmedo de la noche. Un intercambio de miradas prolongado fue todo lo que hizo falta. En ese instante, la mente de Alejandro se debatió entre la culpa y el deseo. Los límites morales que él había mantenido, al menos de cara a la galería, se desmoronaron. Un beso robado llevó a otro. Terminaron compartiendo una suite en el hotel, con las luces de la ciudad tapatía parpadeando bajo ellos. Al amanecer, su aventura se había encendido por completo, forjando un vínculo secreto que ninguno de los dos se atrevía a romper. Días se convirtieron en semanas. Alejandro hacía malabares con una doble vida cada vez más compleja. En casa, en las lomas, bañaba a Isabela con reafirmaciones y a medias verdades sobre por qué tenía que ausentarse durante períodos prolongados. En Guadalajara, o donde quiera que lo llevaran los negocios, Natalia y él se volvieron peligrosamente cercanos, intercambiando confesiones susurradas e imaginando un futuro que era a la vez emocionante e imposible. Alejandro, que antes era un hombre de enfoque inquebrantable, se encontró desmoronándose, dividido entre la calidez de su hogar y la intoxicante emoción de su amante. Isabela no era estúpida. Vio las llamadas perdidas, los mensajes de texto crípticos, la forma casual
en que Alejandro mencionaba el nombre de Natalia en las conversaciones. Observó cómo los ojos de Alejandro brillaban con una corriente subterránea de ansiedad cada vez que ella preguntaba por sus viajes. Pequeños detalles, como el tenue aroma de un perfume diferente que se aferraba a sus camisas, le revolvían el estómago. Sin embargo, cada vez que ella lo confrontaba con su manera gentil y mesurada, Alejandro la acallaba con excusas perfectamente plausibles. Por su amor por él, ella intentó creer esas excusas, pero las semillas de la duda estaban germinando sin control. Una tarde de martes nublada, Isabela se confió en su amiga íntima Sofía Montes, una mujer que conocía desde la preparatoria y que ahora era una abogada de éxito en Puebla. Sofía era una de las pocas personas en las que Isabela confiaba implícitamente. Mientras tomaban café en el acogedor departamento lleno de libros de Sofía, Isabela liberó un torrente de preocupaciones sobre las ausencias de Alejandro, sus viajes de trabajo extendidos y el cambio en su estado de ánimo, de cariñoso a distante. Sofía la escuchó pacientemente, con los ojos llenos de preocupación. Le aconsejó a Isabela que reuniera pruebas discretamente, recibos, registros telefónicos, cualquier señal de engaño, por si acaso la situación se volvía más seria. «Necesitas protegerte», dijo Sofía en voz baja, entregándole a Isabela una taza humeante de café. «No estoy diciendo que te esté engañando, pero si lo está haciendo, mereces saber la verdad. Y si las cosas se complican, necesitarás hechos concretos». Mientras tanto, Alejandro sentía la creciente tensión en casa. Los ojos cautelosos de Isabela, sus respuestas forzadas, incluso la forma en que se demoraba en la ventana cuando él salía de viaje, indicaban que ella sospechaba. Y sin embargo, él no podía detenerse. Se había autoconvencido de que necesitaba la energía, la brillantez, la chispa de Natalia. El compromiso moral le pesaba, pero lo racionalizaba como el costo de la ambición, un desafortunado efecto secundario del éxito de alto riesgo. Estaba viviendo en un castillo de naipes, negándose a admitir lo frágil que era todo. Sucedió una mañana de sábado. Isabela encontró un recibo sospechoso en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro. Una cena costosa para dos en un restaurante de alta cocina en Nueva York, con una fecha en la que Alejandro le había dicho que estaba volando a Monterrey para una conferencia. Su corazón palpitaba mientras miraba el elegante logotipo del restaurante. Se sintió enferma, traicionada, estúpida por haber dejado pasar sus mentiras durante tanto tiempo. Reuniendo todo su coraje, acorraló a Alejandro en su oficina, dejando caer el recibo sobre el escritorio de caoba. Él se quedó paralizado, la culpa parpadeando en su rostro. Durante unos segundos, ninguno habló, hasta que Isabela, con voz temblorosa, preguntó: «¿Me estás engañando?» La mente de Alejandro dio vueltas. Consideró inventar otra mentira, pero la evidencia era demasiado condenatoria. Y una parte de él, agotada por el engaño, casi agradeció la confrontación. «Sí», dijo finalmente, apenas pudiendo mirarla a los ojos. Isabela se desplomó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero exigió cada detalle. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Y si alguna vez planeó terminarlo? En una confesión temblorosa, Alejandro le contó sobre Natalia, cómo había comenzado y cómo se sentía atrapado en un torbellino del que no podía escapar. Lo justificó diciendo que era solo pasión, un error, que todavía amaba a Isabela. Pero Isabela apenas podía escucharlo. Su mundo se había derrumbado
y vio su matrimonio por lo que se había convertido. Una cáscara frágil, eclipsada por el hambre de Alejandro de nuevas emociones. Esa noche, Isabela se encerró con llave en el dormitorio de invitados. Alejandro durmió intranquilo en la suite principal, consumido por el remordimiento. Pero cuando llegó la mañana, su remordimiento chocó con un orgullo obstinado. Intentó persuadir a Isabela de que esto era solo un lapso temporal, que cortaría todos los lazos con Natalia. Sin embargo, el titubeo en sus ojos lo traicionó. Él estaba adicto a la presencia de Natalia, e incluso en ese momento de desesperación, no podía comprometerse por completo a dejarla ir. Pasó una semana en tenso silencio. Isabela se negó a compartir cama o incluso habitación con Alejandro. También contactó a Sofía Montes para pedir asesoramiento legal, aunque aún no decidía presentar la solicitud de divorcio. Quería ver si Alejandro estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. Durante una tumultuosa discusión, Isabela lo dejó claro. Si me quieres, entonces termínalo con ella. Corta todos los lazos comerciales. Pon fin a esa sociedad. Hazlo definitivo. Si no puedes, entonces hemos terminado. Alejandro, inundado de emociones conflictivas, dudó. Natalia estaba profundamente involucrada en sus emprendimientos comerciales más lucrativos. Campañas de marketing, expansiones a mercados europeos, grandes acuerdos que les habían generado millones. Alejarse de Natalia no solo significaba perder una aliada comercial valiosa, sino también la intensa relación que se había convertido en una adicción emocional. Y así, en el giro más cruel del destino, Alejandro, quien una vez juró amor eterno a Isabela, eligió mantener a Natalia en su vida. Le aseguró a Isabela que era puramente profesional. Pero ella sabía que no era así. Al ver que no podía o no quería dejar a Natalia, la angustia de Isabela se transformó en una tranquila y acerada resolución. Decidió que no desperdiciaría su vida a la sombra de la traición de su esposo. Comenzó a planear metódicamente su partida, aunque no se lo dijo a Alejandro. Primero, retiró fondos de cuentas compartidas, colocándolos en una cuenta personal recién abierta. Utilizó los recursos que tenía, gracias a la riqueza de su propia familia, para asegurar un lugar donde quedarse. Comenzó a empacar discretamente algunas pertenencias, con cuidado de no dejar ni una sola pista de su inminente partida. Alejandro, absorto en los negocios y en Natalia, apenas notó los sutiles cambios en la casa. Una mañana, Alejandro despertó con la inquietante calma de una casa vacía. Asumió que Isabela estaba en yoga o visitando a una amiga, pero a medida que las horas se convertían en un día y ella no respondía a llamadas ni mensajes, la inquietud se apoderó de él. Revisó su closet y encontró grandes secciones de ropa faltantes. Sus joyas más preciadas se habían ido. Algunos álbumes de fotos familiares también habían desaparecido. Se sintió como un golpe en el estómago. Preso del pánico, intentó llamar a todos: sus padres, sus amigos más cercanos, Sofía Montes, pero nadie parecía saber dónde estaba. Algunos tenían vagas ideas de que ella podría haber mencionado planes de viaje, mientras que otros insistían en que no les había dicho nada. Pronto se dio cuenta de que Isabela, con el corazón roto y todo, se había desvanecido sin dejar rastro, ni nota, ni dirección de reenvío, ni palabras finales. Al principio, Alejandro osciló entre la rabia y la tristeza. ¿Cómo se atrevía a dejarlo así, humillándolo ante su círculo social, haciéndole parecer un fracaso en el matrimonio y la vida personal? Pero esa ira se transformó rápidamente en desesperación. La casa se sentía hueca sin ella. El personal
caminaba de puntillas, sin saber cómo abordar la tensión. Alejandro intentó sepultarse en el trabajo, pero cada momento de silencio gritaba su ausencia. Descubrió que era incapaz de concentrarse, a veces despierto hasta el amanecer, solo mirando la puerta, esperando que se abriera y ella regresara. Pasó una semana, luego 2. La familia de Isabela estaba alarmada, pero tampoco tenían pistas reales. Ella no se había comunicado con ellos, lo cual era extraño, porque Isabela siempre fue muy unida a sus padres. Se presentó un informe de persona desaparecida, aunque ella era adulta y tenía todo el derecho de irse si así lo elegía. La detective a cargo, una mujer pragmática llamada Detective Valeria Juárez, intentó rastrear las cuentas bancarias de Isabela, el uso de tarjetas de crédito o la ubicación del teléfono. Pero todo se había oscurecido. Cada pista se convertía en un callejón sin salida. Alejandro no encontró consuelo en los brazos de Natalia. Su amante, que antes era un escape emocionante, se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido. Natalia quería consolarlo, pero su relación había perdido su brillo intoxicante. A menudo preguntaba, ¿por qué estás tan distante? O, ¿significa esto que te arrepientes de lo nuestro? Él solo sacudía la cabeza, perdido en pensamientos sobre el paradero de Isabela. En el silencio de la medianoche, Alejandro se sentaba en el sillón de lectura favorito de Isabela, recordando pequeños momentos, la forma en que ella se reía de sus chistes, la forma en que lo consolaba cuando los tratos fracasaban. Como siempre olía a crema de manos de lavanda. Se dio cuenta de que su vida de ambición se sentía desprovista de significado sin su apoyo y calidez. Una culpa nauseabunda lo roía día tras día. Mientras tanto, Natalia se impacientó. Ella había apostado su corazón y su reputación profesional por Alejandro, esperando una vida de sociedad y posiblemente matrimonio después de que Isabela inevitablemente se fuera. Pero Alejandro se le escapaba de las manos, destrozado por la culpa, apenas hablando y ya no entusiasmado con sus futuros emprendimientos. Ella trató de presionarlo, instándolo a finalizar un divorcio o al menos ir a la corte para resolver las cosas. Pero la mente de Alejandro estaba en otra parte. ¿Y si algo terrible le había pasado a Isabela? 3 meses después de la desaparición de Isabela, Alejandro contrató a múltiples investigadores privados, cada uno con un historial estelar. Uno de ellos era un ex agente federal, Tomás Gallegos, especializado en la localización de personas desaparecidas. Gallegos y su equipo examinaron cada aspecto de la vida de Isabela. Extractos bancarios, sus últimas comunicaciones conocidas, sus contactos filantrópicos. Viajaron a lugares que Isabela frecuentaba, un retiro de bienestar en Mérida, el estudio de arte de un amigo en Oaxaca, la casa de veraneo de la familia Soto en la playa. Cada pista se desvaneció. Isabela había cubierto sus rastros de manera impecable, o alguien más lo había hecho por ella. A medida que pasaba el tiempo, la especulación creció entre la prensa. Abundaban los rumores sobre problemas en el matrimonio Vives, sobre la conocida aventura de Alejandro, sobre un posible colapso mental de Isabela. Incluso rumores más sensacionalistas afirmaban que podría haber habido juego sucio. ¿Podrían Alejandro o Natalia haber llevado a Isabela a la locura? ¿O peor? El escándalo desató un frenesí mediático y el imperio empresarial de Alejandro sufrió un golpe. Los inversores se mostraron cautelosos. A nadie le gustaba el hedor de la controversia pública. Los miembros de la junta directiva exigieron respuestas. ¿Podría sofocar los rumores?
¿O existía la posibilidad real de que Alejandro fuera de alguna manera responsable? Decidido a demostrar su inocencia y a encontrar a Isabela, Alejandro ofreció una recompensa pública por información. Apareció en segmentos de noticias locales, con un aspecto demacrado y sincero, suplicando por el regreso seguro de su esposa. Pero si bien llegaron algunas pistas, ninguna era creíble. Los teóricos de la conspiración se aferraron al caso en línea, pintando a Isabela como cualquier cosa, desde una víctima de secuestro hasta una manipuladora que orquestó su propia desaparición por venganza. La verdad seguía siendo esquiva. En medio del caos, una carta inesperada llegó a Alejandro. Fue entregada por un mensajero a su oficina, marcada como personal y confidencial. Dentro había una nota corta con una letra elegante e inconfundiblemente de Isabela. Alejandro, quería que supieras que estoy a salvo. No puedo decirte dónde estoy, todavía no. Necesito tiempo. Mi corazón está roto y no puedo perdonar tu traición. Déjame sanar. Si regreso o no, es mi decisión. No intentes encontrarme. Y el alivio y la angustia inundaron a Alejandro simultáneamente. Estaba viva, pero no quería volver. No confiaba en él. Quizás nunca más. En cierto modo, esto dolió más que su desvanecimiento en el aire. Porque si hubiera sido tomada por la fuerza, Alejandro podría aferrarse a la ira justificada. Pero esta era su elección. Una declaración de rechazo absoluto. Mantuvo la nota en secreto de los medios e incluso de los investigadores, no queriendo que se hiciera pública. Pero Gallegos finalmente se enteró, acorralando a Alejandro en la oficina una noche. ¿Por qué ocultarlo?, preguntó Gallegos, con los brazos cruzados. Podríamos verificar el origen de la carta, ver si hay algo que rastrear. Alejandro insistió en que quería respetar la solicitud de Isabela, o quizás temía que si la presionaba demasiado, ella desaparecería de nuevo, esta vez permanentemente. Natalia se cansó de vivir bajo la sombra amenazante de Isabela. Ella había creído que una vez que Isabela estuviera fuera de escena, Alejandro sería completamente suyo. Pero su obsesión por encontrar, o al menos enmendar las cosas con su esposa, era más fuerte que nunca. Una noche, Natalia confrontó a Alejandro en su penthouse en el centro de CDMX. «Todavía estás enamorado de ella», lo acusó, con lágrimas en los ojos. «Dime la verdad, Alejandro. Si ella entrara ahora mismo, ¿la elegirías a ella o a mí?» La pregunta flotó en el aire, una pistola cargada esperando el disparo final. Alejandro no respondió de inmediato. Cada fibra de su ser quería afirmar que había pasado página, que se quedaría con Natalia. Pero en el silencio, Natalia leyó la verdad en sus ojos. Explotó de rabia, lanzando acusaciones y arrojando un jarrón de cristal contra la pared, haciéndolo añicos. «¡Me usaste!», gritó. «Y ahora que ella se ha ido, quieres revolcarte en la culpa y la nostalgia». Después de esa noche, Natalia empacó sus cosas y abandonó CDMX. Envió un correo electrónico a la junta de una de las subsidiarias de Alejandro, renunciando a su cargo de marketing. Se acabó. Alejandro estaba demasiado consumido por su culpa y su anhelo de una segunda oportunidad con Isabela, si tal oportunidad existía. Mientras la tormenta mediática seguía, el padre de Isabela, don Ernesto Soto, se acercó discretamente a Alejandro. Don Ernesto era una figura poderosa en los círculos filantrópicos de CDMX, conocido por su semblante tranquilo y su inquebrantable devoción a su familia. Solicitó una reunión privada en su propiedad,
Alejandro, cansado y desesperado por respuestas, aceptó. Cuando Alejandro llegó a la mansión Soto, fue acompañado al estudio de don Ernesto. El hombre mayor estaba de pie junto a la ventana, mirando los setos perfectamente recortados, con la postura rígida. Alejandro, dijo en un tono medido, no sé dónde está Isabela, pero sé que está a salvo. Me pidió mi ayuda, y eso es todo lo que diré. A Alejandro se le cortó la respiración. ¿Sabe si planea volver? ¿Le ha dicho algo sobre lo que quiere, aparte de estar lejos de mí? Don Ernesto se giró para mirar a Alejandro, con la tristeza grabada en las líneas de su rostro. Nunca aprobé cuán ambicioso eras, pero respeté tu determinación. Vi lo feliz que hiciste a Isabela una vez, pero la traicionaste de la peor manera. Me pidió que no te dijera dónde está, y le di mi palabra. Sugiero que detengas esta cruzada pública. Solo la aleja más. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de la profundidad del abismo que había creado. Su suegro, antes un aliado cordial, ahora lo veía con una mezcla de lástima y decepción. Si quieres tener alguna posibilidad de enmendar esto, dijo don Ernesto, asume la responsabilidad, déjale su espacio, y si ella elige hablar contigo de nuevo, prepárate para mostrarle la clase de hombre que ella creyó que eras. Esas palabras resonaron. Por primera vez desde la desaparición de Isabela, Alejandro comenzó a ver que encontrarla físicamente era menos importante que volverse digno de su confianza nuevamente, si tal cosa era posible. Los meses siguientes fueron un asalto implacable a la psique de Alejandro. El imperio empresarial que había construido meticulosamente comenzó a flaquear. Los inversores se retiraron de grandes acuerdos, preocupados por sus escándalos personales. Los medios lo pintaron como una advertencia sobre el exceso. El magnate de CDMX derribado por el deseo, rezaba un titular en el periódico local. Cada día se sentía más pesado que el anterior. Intentó ahogar sus penas en el trabajo, pero sin la gracia organizadora y la visión filantrópica de Isabela, la máquina corporativa perdió su brújula moral. Surgieron demandas por cuestionables campañas de marketing dirigidas por el equipo de Natalia, y Alejandro pasó más tiempo en reuniones de gestión de crisis que en la planificación estratégica real. Ese invierno, la salud de Alejandro comenzó a declinar. Migrañas inducidas por el estrés, insomnio y ataques de ansiedad casi constantes lo plagaron. Se dio cuenta con escalofriante claridad de que todo su dinero y poder no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de Isabela. Buscó terapia en privado, hablando con la doctora Megan Castillo, una psicóloga muy respetada en el área de las Lomas. En sesiones que lo dejaban expuesto y vulnerable, Alejandro confrontó su propia arrogancia, su incapacidad para ver más allá de sus propios deseos y su miedo paralizante de que Isabela nunca lo perdonara. Alrededor del primer año de la desaparición de Isabela, Alejandro encontró un pequeño sobre en el buzón de su casa. Dentro había otra nota con la letra de Isabela, más concisa que antes. Veo que has dejado ir a Natalia y que estás asumiendo la responsabilidad. Mi padre me habló de su conversación. Gracias por finalmente entender cuán profundamente me heriste. No estoy lista para volver, pero sé que estoy observando desde lejos. Ten paciencia. Y las lágrimas empañaron la visión de Alejandro mientras leía esas palabras. Ella todavía estaba allí, todavía observando su vida desde la distancia. Apretó la nota contra su pecho, sintiendo una chispa de esperanza. Tal vez esto no era el final, después de todo. Él respondió de la única manera que pudo, honrando su petición. Redujo las súplicas a los medios,
canceló las conferencias de prensa y retiró discretamente la recompensa por información. Se centró en rehabilitar sus negocios éticamente, donando más a causas que le importaban a Isabela. Creó una fundación a su nombre, la Fundación Isabela Soto, destinada a ayudar a mujeres en crisis, mujeres que se sentían impotentes en sus relaciones. Fue su intento de expiación, aunque se sintiera pequeño en comparación con el dolor que había infligido. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro se sumergió en el trabajo filantrópico. Guiado por un corazón arrepentido, comenzó a apoyar refugios locales de CDMX para mujeres que sufrían abuso doméstico, problemas de manutención infantil o desplazamiento. También financió programas de becas en el ITAM para estudiantes de bajos recursos, un reconocimiento al hecho de que su propia vida cambió gracias a una oportunidad educativa. En silencio, Alejandro esperaba que Isabela se enterara de estos esfuerzos y viera que su transformación era sincera. También mantuvo sus sesiones de terapia. La doctora Castillo se convirtió en un salvavidas, ayudándolo a examinar la raíz de su infidelidad, su ansia de emoción, sus inseguridades no abordadas. Alejandro reconoció que había permitido que la búsqueda del éxito eclipsara la empatía, la lealtad y el amor genuino. Aunque no lo absolvía de su mala conducta, lo ayudó a comprender que la redención, si era posible, comenzaba con el reconocimiento de sus faltas y el aprendizaje de ellas. Al segundo año de la desaparición de Isabela, Alejandro ya no era el magnate arrogante que creía que su poder lo colocaba por encima de las consecuencias. Era un hombre humillado por la pérdida, moldeado por el arrepentimiento, esforzándose por ser mejor, incluso si era demasiado tarde para salvar su matrimonio. El retorno y el nuevo voto. Una mañana, Alejandro se despertó y encontró un único mensaje de texto en su teléfono de un número desconocido. Necesitamos hablar. Hacienda Los Olivos, 2 p.m. Mañana. Su corazón se aceleró. La Hacienda Los Olivos era donde él e Isabela se habían casado. El recuerdo de ese día, ella con un vestido blanco fluido, el jardín rebosante de rosas, el cuarteto de cuerda tocando suavemente, regresó en un doloroso torrente. Llegó a la hacienda con 1 hora de antelación. El cuidador lo reconoció y le permitió entrar. Alejandro vagó por el antiguo rosedal, recordando el momento en que intercambiaron votos, su ingenua promesa de un para siempre. A las 2 p.m., el sonido de pasos se escuchó en la entrada del jardín. Se giró para ver a Isabela, vestida con un sencillo vestido de verano, luciendo a la vez familiar y como una extraña. Estaba más delgada, su rostro más anguloso, sus ojos portaban una tranquila determinación. Por un momento, simplemente se quedaron allí, a pocos metros de distancia. La lengua de Alejandro se sentía pesada, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Finalmente Isabela habló. «Hola, Alejandro». Él luchó por formular una respuesta. «Isabela, Dios, es tan bueno verte. He estado tan preocupado. Yo». Ella levantó una mano. «Por favor, déjame hablar primero». Respiró temblorosamente. «He pasado los últimos 2 años tratando de reconstruir mi sentido de identidad lejos de ti y de todo el caos. Necesitaba sanar, y te he estado observando. Desde la distancia, sí, pero he visto los cambios que has hecho, el trabajo filantrópico, la terapia, el corte de lazos con Natalia. Lo aprecio, Alejandro, pero necesito saber, ¿esto es solo la culpa que te impulsa o eres verdaderamente un hombre cambiado?» El jardín estaba en silencio, pero el corazón de Alejandro no lo estaba.
bajo el arco de rosales trepadores, donde él e Isabela una vez se habían prometido un futuro. Apenas podía respirar. «He cambiado», dijo. «No solo porque te perdí, aunque eso me destrozó, sino porque me di cuenta de que el hombre que era no era digno de la vida que construimos. Estaba persiguiendo poder, aprobación, ambición, pero estaba vacío. He pasado todos los días desde que te fuiste tratando de entender por qué me convertí en ese hombre, y no volveré a hacerlo. No sé si merezco tu perdón, y no lo pido todo a la vez, pero pido una oportunidad para demostrar mi valía. No al mundo, solo a ti». El silencio se cernió entre ellos. Luego, Isabela se giró, observando las rosas a su alrededor. «Estas eran las mismas flores de nuestra boda», dijo en voz baja. «Recuerdo haber pensado que se parecían a la esperanza». Volvió a mirarlo, con lágrimas acumulándose. «Una parte de mí quiere intentarlo de nuevo, porque veo al hombre del que me enamoré enterrado bajo todo. Pero otra parte todavía se pregunta si alguna vez estaré a salvo contigo de nuevo». La voz de Alejandro fue apenas un susurro. «Lo entiendo. Decidas lo que decidas. Lo respetaré». Hubo una larga pausa. Luego, lentamente, Isabela dio un paso adelante y colocó su mano sobre su pecho, justo encima de su corazón. «Necesito tiempo», dijo por fin, «pero estoy dispuesta a hablar. Es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. Es más de lo que esperaba. Y en ese momento, con las rosas floreciendo a su alrededor y los fantasmas del pasado observando en silencio, algo cambió. No una reunión, sino un ajuste de cuentas y el frágil comienzo de algo nuevo. El camino de regreso el uno al otro no estuvo pavimentado con gestos grandiosos o declaraciones épicas. Se construyó sobre los momentos más pequeños. Conversaciones tranquilas en parques públicos, sonrisas cautelosas tomando café y largos silencios que llevaban más peso que cualquier disculpa. Después de su emotiva reunión en la Hacienda Los Olivos, Isabela y Alejandro comenzaron a reunirse regularmente. Pero cada encuentro era en terreno neutral, sin visitas a la casa que una vez compartieron, sin invitaciones a volver a su antigua vida. Hablaban en museos, caminaban lado a lado por el jardín botánico, y a veces se sentaban en silencio bajo los árboles. Sus conversaciones evitaban la aventura, al menos al principio. En su lugar, se centraron en las personas en las que se habían convertido durante su tiempo separados. Isabela habló sobre sus viajes, meses como voluntaria en refugios y un verano tranquilo en un pueblo donde se había reconectado con parientes lejanos. Le contó cómo encontró paz, soledad y fuerza ayudando a otras mujeres a recuperar sus voces. Alejandro, a su vez, compartió su transformación. Había renunciado como CEO de su corporación principal, nombrando a un nuevo equipo de liderazgo. Se había centrado en el trabajo filantrópico, su forma de enmendarse. Le habló de la fundación que lanzó en su nombre, destinada a apoyar a mujeres que enfrentaban abuso emocional o financiero. «No es suficiente», dijo una vez, «pero es un comienzo». Algunas reuniones terminaban en risas, recordando viejos momentos. Otras terminaban en frustración, lágrimas derramadas por la brecha que aún persistía entre ellos. Pero cada interacción despegaba otra capa, revelando heridas. Sí, pero también resiliencia. No apresuraron el proceso. Isabela seguía viviendo sola. Necesitaba la distancia. Necesitaba saber que no regresaba por culpa, nostalgia o miedo a estar sola. Y Alejandro respetó eso, incluso cuando le dolía. Una tarde, visitaron el Museo de Arte,
donde Isabela se detuvo ante una pintura impresionista de un mar tormentoso, con un pequeño y frágil velero navegando entre las olas. Se quedó mirándola un buen rato antes de hablar. «Esto éramos nosotros», dijo en voz baja, atrapados en algo más grande de lo que sabíamos manejar. Pero tal vez estamos aprendiendo a navegar de nuevo. Alejandro no respondió, simplemente asintió, dejando que la imagen se hundiera en su corazón. A medida que el invierno se derretía en primavera, comenzaron a colaborar nuevamente en proyectos, reviviendo empresas filantrópicas conjuntas que una vez habían soñado. Había algo sanador en eso. Trabajar juntos les recordaba a la pareja que solían ser, antes del ego, antes de la ambición, antes de la traición. Aún así, no definieron su relación. Era demasiado pronto. El pasado estaba demasiado crudo. Pero un ritmo cauteloso crecía entre ellos, como una canción redescubierta lentamente después de años de silencio. Plantaron nuevas semillas de confianza, de intención, de esperanza cautelosa. Y aunque ninguno podía decir con certeza si reconstruirían su matrimonio o finalmente se separarían para siempre, ambos sabían una cosa con certeza. Ya no estaban parados en los escombros. Estaban parados en algo nuevo. El aire otoñal llevaba una quietud tranquila, mientras Alejandro e Isabela paseaban por un parque bajo un dosel de hojas doradas. La brisa tiraba suavemente del pañuelo de Isabela y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped. Habían caminado en silencio durante casi una hora. «Sentémonos», dijo ella finalmente, señalando un banco escondido. Isabela respiró profundamente. Luego sacó de su bolso un trozo de papel doblado. «He tomado una decisión», dijo, mirándolo a los ojos. «No puedo olvidar lo que pasó», continuó, «y no creo que lo haga nunca, pero también creo que la gente puede cambiar. Y veo ese cambio en ti, no solo en tus palabras, sino en tus acciones, en la forma en que te has apartado del poder, en la forma en que has reconocido tus errores y en cómo no me has presionado». «Lo he intentado», dijo él en voz baja. «Todavía no sé si merezco una segunda oportunidad, pero sé que quiero ganármela. Día a día». Isabela le entregó el documento. «Este es un acuerdo postnupcial», dijo llanamente. «Me protege a mí, a mis bienes, a mi autonomía. Si alguna vez te desvías de nuevo, emocional o físicamente, si rompes mi confianza, me quedo con todo. Te vas sin nada más que tu nombre». Alejandro desdobló el papel lentamente, examinando las líneas del lenguaje legal. Era exhaustivo, inquebrantable. No se sintió insultado, se sintió humillado. Esta era su forma de decir que estaba dispuesta a intentarlo, pero solo si él se encontraba con ella en las puertas de la rendición de cuentas, con las manos abiertas. Asintió. «Entiendo», dijo. Luego, sin fanfarria ni dudar, sacó un bolígrafo de su bolsillo y lo firmó. Mientras le devolvía el acuerdo firmado, algo cambió entre ellos. No fue un gran momento romántico, sino una silenciosa restauración del equilibrio. Él ya no se aferraba al poder. Estaba dejando ir la ilusión de control que una vez lo había llevado a la ruina. Isabela guardó el papel, sus manos temblando ligeramente. «Esto no es un reinicio», dijo. «Es un nuevo capítulo. Y todavía no sé dónde termina». «No estoy pidiendo el final», dijo Alejandro. «Solo la oportunidad de ser parte de la próxima página». Ella lo miró fijamente por un momento más. Luego extendió la mano y tomó la suya. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron como extraños tratando de arreglar un pasado roto.
Se sintieron como dos personas paradas en el umbral frágil de algo nuevo. El camino de regreso no fue pavimentado con rosas. Fue irregular, incierto y a menudo agotador. Cuando Isabela accedió a mantenerse en contacto con Alejandro, dejó claro que no se trataba de una reconciliación, sino de una reevaluación. Un proceso lento y cauteloso para ver si quedaba algo que valiera la pena salvar. En los meses que siguieron, se movieron como bailarines, aprendiendo nuevos pasos. Se reunieron para cenas tranquilas en bistrós discretos. Se sentaron uno frente al otro en sesiones de terapia, despegando viejas heridas con voces temblorosas. A veces caminaban en silencio por el jardín botánico, dejando que la naturaleza llenara el espacio donde las palabras fallaban. No había volver a la normalidad. La versión de su matrimonio que alguna vez existió se había ido. En su lugar, había algo completamente diferente. Tentativo, frágil, pero vivo. Isabela mantuvo su propio lugar en la ciudad, un modesto loft lleno de arte, plantas y soledad. Era su santuario, su línea en la arena. Alejandro nunca la presionó para que volviera a la casa que una vez compartieron. Esa casa, con sus vestíbulos cavernosos y demasiados recuerdos, se había convertido en un mausoleo de lo que fue. En cambio, la vendieron y se mudaron juntos a una casa más modesta en un barrio tranquilo, más pequeña, más simple, con pisos que crujían y luz solar que se filtraba por las ventanas. Ya no se trataba de grandiosidad, se trataba de paz. Aquí comenzaron un nuevo ritmo. Las noches las pasaban cocinando juntos, comidas de verdad, no eventos con catering. Los fines de semana ya no eran para galas o viajes de negocios, sino para mercados de agricultores y leer en el porche. Plantaron un jardín, discutieron sobre el abono, se rieron de cosas que no importaban y lloraron por cosas que sí. Pero aún así, las sombras persistían. A veces, Isabela se quedaba en silencio cuando el teléfono de Alejandro vibraba después de las 9 p.m. Él notaba la forma en que sus ojos se dirigían a la pantalla, la pausa antes de que ella mirara hacia otro lado. Y a veces Alejandro se sorprendía ensayando sus respuestas en su cabeza, a la defensiva, incluso cuando no se había hecho ninguna acusación. El pasado se aferró a ellos, no como una herida, sino como una cicatriz, siempre visible, nunca olvidada. Y sin embargo, con cada experiencia compartida, con cada momento manejado con cuidado, un poco más de confianza se reconstruía. Relanzaron una fundación con la que alguna vez soñaron, la Fundación Isabela Soto, dedicada a apoyar a mujeres en crisis. Trabajar juntos en algo significativo les recordaba quiénes solían ser cuando estaban más sincronizados. Dos personas con pasión, propósito y deseo de marcar la diferencia. Su círculo íntimo se redujo. Solo quedaron unos pocos amigos cercanos, aquellos que entendieron que el perdón no es debilidad y que el amor en su forma más verdadera no es ciego. A los padres de Isabela les tomó más tiempo aceptar la situación, pero incluso don Ernesto, su padre, se fue descongelando lentamente cuando vio a Alejandro viviendo con humildad y una tranquila resolución en lugar de con ego. Todavía tenían días difíciles. Algunas noches terminaban con puertas cerradas entre ellos. Algunas sesiones de terapia terminaban en lágrimas. Pero esos contratiempos ya no los destrozaban. Habían aprendido a convivir con la incomodidad y a no huir de ella. Lo que tenían ahora no era ostentoso ni envidiable, pero era real.
estaba arraigado. Fue ganado. Y para Alejandro e Isabela, eso era suficiente para seguir adelante. En los años que siguieron, la historia de Alejandro e Isabela Vives pasó gradualmente de los titulares de primera plana a piezas de conversación, susurradas en galas benéficas y almuerzos de negocios. El tiempo avanzó, como siempre lo hace, pero las ondas de la traición de Alejandro nunca se desvanecieron por completo. Persistieron en las miradas intercambiadas, en la ocasional tensión que parpadeaba detrás de la sonrisa de Isabela y en las pausas tranquilas y reflexivas que Alejandro hacía cuando alguien mencionaba la lealtad. El perdón, habían aprendido, no era un acto singular. Era un viaje largo y desigual. Isabela nunca fingió que el dolor se había desvanecido. La herida había cicatrizado, pero ciertos recuerdos aún escocían cuando se pinchaban. El perfume en la camisa de Alejandro, las ausencias nocturnas, la cama vacía que reflejaba su soledad. Y para Alejandro, la culpa se convirtió en una compañera silenciosa. Ya no intentaba enterrarla ni huir de ella. Vivía dentro de él, dando forma al hombre en el que se estaba convirtiendo. Juntos habían decidido avanzar, pero no ciegamente. La confianza no fue devuelta. Fue ganada momento a momento, a través de la transparencia, la vulnerabilidad y la coherencia. La terapia se convirtió en una piedra angular de su vida, no solo para sanar el pasado, sino para fortalecer su futuro. Aprendieron a comunicarse con más honestidad de la que nunca habían tenido antes. Las discusiones seguían ocurriendo, pero ahora terminaban con una comprensión más profunda en lugar de un silencio frío. Natalia se convirtió en el fantasma de una vida anterior. Después de renunciar a la compañía de Alejandro, desapareció por completo del radar social de CDMX. Los susurros la ubicaron en Miami, lanzando una firma de marketing boutique. Alejandro nunca volvió a contactarla. No sentía ira hacia ella, solo la comprensión de que habían sido sus elecciones, no las de ella, las que detonaron su matrimonio. Profesionalmente, Alejandro había reducido su escala. Se retiró de varias empresas de alto perfil, centrándose en cambio en reconstruir sus compañías con bases más éticas. Hizo hincapié en centrar el liderazgo femenino en sus iniciativas filantrópicas e invirtió en proyectos comunitarios que se alineaban con los valores de Isabela. No se trataba de penitencia. Se trataba de alinear sus acciones con el hombre que decía ser. Isabela, mientras tanto, resurgió en la sociedad de CDMX, no como una esposa despreciada, sino como una fuerza tranquila para el bien. Reanudó su trabajo filantrópico con un propósito renovado, defendiendo causas que apoyaban a mujeres que enfrentaban traición, abandono o abuso emocional. Su historia no era única, y ella usó esa verdad para impulsar el cambio. Ella fue mentora de mujeres que necesitaban una voz, a menudo recordándoles: tu valor no está definido por quien no pudo amarte. Para el mundo exterior, los Vives se convirtieron en un símbolo de redención compleja. No un cuento de hadas, sino una advertencia con matices. Algunos todavía susurraban a sus espaldas, incapaces de comprender la elección de Isabela de quedarse. Otros admiraron su gracia, pero ni Alejandro ni Isabela vivían ya para la opinión pública. Su enfoque se había reducido a lo que importaba: la integridad personal, la honestidad emocional y el arduo trabajo diario de reconstruir algo que una vez se había roto. Su amor ya no era imprudente o idealista. Era una cosa cicatrizada, curtida por la tormenta,
frágil a veces, pero innegablemente real. Habían visto lo peor el uno del otro, y a través de ese fuego había surgido un vínculo construido, no sobre la fantasía, sino sobre la verdad. Y en los momentos tranquilos, esas tazas de café robadas a la luz de la mañana, las miradas compartidas durante los eventos comunitarios, los cálidos apretones de manos debajo de las mesas de la cena, encontraron algo parecido a la paz. No perfecto, no sin sombras, pero suyo. 5 años después, el hogar de los Vives ya no hacía eco de los sonidos de la ambición o el peso del arrepentimiento. En su lugar, zumbaba con la tranquila paz de una vida intencional. Una tarde de primavera bañada por el sol, Alejandro e Isabela organizaron una modesta reunión en el patio trasero de su casa. Un mundo de distancia de la imponente propiedad de las lomas que una vez poseyeron. El jardín había florecido con el tiempo y el cuidado, al igual que su relación. Jazmines salvajes se rizaban a lo largo de la cerca de madera y delicadas luces colgantes se cruzaban sobre mesas de madera dispuestas con cuidado. Sin cámaras, sin columnistas de sociedad, sin artistas contratados, solo una pequeña multitud de unos 30 amigos cercanos y familiares, muchos de los cuales los habían apoyado en los capítulos más oscuros de su matrimonio. La risa ondeaba en el aire, mientras los niños correteaban por el césped, su alegría infecciosa. Al caer la noche, don Ernesto Soto se puso de pie y levantó una copa. El murmullo se acalló mientras todos los ojos se volvían hacia él. Por el crecimiento, dijo, con la voz firme pero llena de afecto. Por la sabiduría ganada con el fracaso, por la gracia de aquellos que eligen perdonar, y por el coraje silencioso y diario que se necesita para reconstruir lo que una vez se rompió. Miró a Alejandro, que estaba de pie junto a Isabela bajo un enrejado de madera cubierto de vides en flor. Alejandro asintió, humilde. Los dedos de Isabela se entrelazaron ligeramente con los suyos, su agarre firme. La sonrisa que le ofreció a su padre era suave, tentativa, pero sincera. Mientras concluía el brindis y las copas tintineaban suavemente, Alejandro se giró hacia Isabela y susurró, «Gracias por quedarte». Ella se encontró con su mirada, con los ojos claros. «Gracias por convertirte en alguien por quien valía la pena quedarse». No fue una declaración de perfección o una promesa de que todos los días serían fáciles. Pero en ese tranquilo intercambio, bajo el resplandor de las luces de hadas y el susurro de la brisa primaveral, había algo más grande. Una decisión. Una elección renovada no solo de permanecer, sino de evolucionar juntos. Más tarde esa noche, mientras los invitados se retiraban lentamente y las estrellas comenzaban a parpadear a través del cielo oscuro, Alejandro e Isabela se quedaron de pie en medio del patio, asimilándolo todo. El aire olía a hierba recién cortada y jazmín. Solía pensar que el amor se trataba de lo más alto, dijo Alejandro, con la voz baja. La magia, el fuego, la adrenalina. Pero ahora creo que se trata de esto, presentarse, elegirse el uno al otro, incluso después de todo. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Especialmente después de todo, susurró ella. ¿Vivieron felices para siempre? No en el sentido de los cuentos de hadas. El amor real no borra el dolor ni reescribe el pasado. Pero ellos habían elegido, día tras día, respiración tras respiración, intentarlo. Y en un mundo que a menudo descarta lo que está roto, ese acto de elección fue su propia y tranquila clase de triunfo. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional.
Una historia que comenzó con la tentación de un hombre y se convirtió en angustia, escándalo y la agonizante búsqueda de la redención. A través de la caída de Alejandro y el valiente acto de autopreservación de Isabela, hemos visto cuán frágil puede ser la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez que se rompe. Sin embargo, también hemos sido testigos del poder del remordimiento genuino y de la resiliencia de un corazón decidido a sanar. Si esta historia te conmovió o te ofreció una nueva perspectiva sobre el amor, la lealtad y las segundas oportunidades, te invitamos a darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias dramáticas que invitan a la reflexión. Difunde este mensaje a cualquiera que pueda necesitar un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para la redención y que a veces alejarse es el primer paso para encontrarse a uno mismo de nuevo. Gracias por mirar y nos vemos en nuestro próximo video. Deja un comentario con una palabra que describa la transformación de Alejandro.